Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la siguiente. Otro problema surgió en su mente, provocando más la inquietud. Pasó toda la noche sin poder dormir, consumido por la culpa. Perdón por descargar mi mal humor contigo ayer. No hay problema, señorita. Entiendo que está pasando por momentos difíciles. La señorita Dean ya me explicó todo y me pidió que no tomara nada en serio lo que dijo. Y hablando de eso, ¿dónde está Dean? Me desperté y no la vi. La tía Chan dijo que durmió en la oficina anoche. ¿Por qué durmió en la oficina? ¿Por qué no durmió en casa? Pareció una pregunta que Monday no necesitaba responder. En cambio miró a Rose con una expresión que decía claramente que sabía muy bien por qué. Después de todo, ella fue la que causó la situación anoche y ni siquiera tuvo la oportunidad de disculparse. Por el contrario, dejó que Dean se disculpara aunque solo estaba preocupada. Entonces, después del desayuno, vayamos juntos a la oficina. Necesito disculparme con Dean por lo que sucedió ayer. Así es, señorita, realmente está madurando. ¿Me estás tratando como una broma? De ninguna manera, señorita. Usted es mi estudiante número 1. Señorita Rose necesita disculparse con Dean de una manera muy dulce, con mucho cariño. Estoy segura de que ella no se va a enojar de esa forma. Rose ya sabía que debía hacer lo correcto, pero eso no incluía ser lindo o cariñosa para obtener su perdón. Ella solo quería disculparse por lo que hizo mal para no prolongar el malentendido entre ellas. Señorita Rose nos dijo que se disculparía con Dean, ya casi llegamos, porque regresó de repente. Deja las disculpas para más tarde. No puede ser así, permanecer enfadada durante mucho tiempo no es bueno para su romance. ¿Y cómo quieres que me entrometa? ¿No has visto que Dean está hablando con Kai? Me tiene pensando aquí, preocupada toda la noche, pero no parece importarle. Todo está bien con ella, incluso parece feliz, sonriente y hablando con Kai, muy emocionada. Señorita Rose, ¿está celosa de Dean otra vez? Y sentía celos, aunque ella era solo la esposa falsa. Aunque sabía que estaba equivocada y debía ser la primera en disculparse, no pudo evitar sentirse irritada cuando vio la cercanía entre Dean y su asistente. Aunque nunca había estado enamorada, nunca se había casado, y Dean era la primera mujer que le hacía sentir algo extraño y nuevo. Su intuición le decía que la mirada de Kai hacia Dean no era de una simple compañera de trabajo o amiga cercana. Ahora ya no puedo disculparme. Ella se fue en auto con Kai. Dean es la que debería venir a disculparse conmigo. Y ahí iba otra vez Rose comportándose como una niña. El amor realmente tiene el poder de transformar a las personas. Pareces muy emocionada, Wasu. En cuanto a lo planeado para esta noche, ¿ya está todo listo? Sí, padre, no te preocupes, he hecho todos los preparativos. Estoy segura de que nuestros hombres pasarán por el rancho Chonchan sin ningún problema, sin que nadie se interponga, porque esta noche habrá algo muy entretenido que distraerá de todos. Este trabajo no puede fracasar bajo ninguna circunstancia. Si fracasamos, no solo perdemos dinero, sino también nuestra reputación y contactos. Puedes prepararte para recibir las ganancias, padre. Esta noche yo mismo organizaré una gran celebración. Wasu rió entre dientes con satisfacción, disfrutando la información recibida por un espía encubierto. Él sabía todo sobre la pareja, dónde iban, qué estaban planeando. Incluso supo que la noche anterior Dean tuvo que dormir en la oficina después de pelear con su esposa. Para alguien como él, que siempre tenía el control, era como ver las piezas de un tablero de ajedrez moverse desesperadamente para alcanzar la meta. Él simplemente esperó pacientemente hasta que bajaron la guardia y pensó que todo iba según lo planeado. Cuando estaban a un paso de la victoria, derribaría el tablero, dispersaría las piezas y las enviaría al infierno. Esto sería mucho más divertido que perseguirlas directamente como la última vez. Esta noche, media hora antes de la entrega, ordena a nuestros hombres que comiencen. Señorita Rose, no, Montaigne. Fue Dean quien decidió no regresar a casa, por eso no puedo disculparme con ella. Pero todavía de todas formas puede enviar un mensaje o llamar para disculparse. De esa manera la señora Dean volvería a casa. Ella fue la que decidió dormir en la oficina, nadie la obligó. ¿Cómo podría cambiar su decisión? Esta vez ni siquiera la insistencia de Montaigne la convencería. Aunque sabía que estaba equivocada y quería disculparse, todavía se sentía herida, especialmente porque el día anterior, mientras estaba en Chiang Mai, Dean había prometido que no haría nada que la preocupara, asegurándole que no la haría sentir celosa por culpa de Kai, ni de ninguna otra mujer. Pero ahora había pasado el día con Kai toda sonriente y cuando regresó prefirió dormir en la oficina en lugar de irse a casa. Si tuviéramos que pensar de quién sería la culpa, a Rose por ser terca y lastimarla sin querer, o a Dean por ser insensible y causarle tristeza. Ustedes dos complican las cosas o necesitan esperar hasta que sea demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, me disculparé mañana. Al final decidió escapar de la conversación posponiendo una vez más las disculpas, después de decidir que hablaría con ella por la mañana. Pero como la señorita Dean no volvió a casa, acabó posponiendo hasta el día siguiente. ¿Qué pasó con la luz? Dean murmuró suavemente cuando se dio cuenta de que las luces de la oficina se habían apagado. Solo la pantalla del móvil que utilizaba como linterna iluminaba el lugar. Esta noche fue la segunda vez que decidió quedarse en la oficina para terminar las tareas. Ella no quería causar problemas ni molestar a su esposa.
quien parecía querer algo de tiempo a solas. Dean sabía que, aunque estaba preocupada, era mejor darle espacio. Normalmente el sistema de reserva de energía funciona. Se levantó de su silla y Dean tenía la intención de revisar la sala de control. Pero antes de irse, olió humo saliendo debajo de la puerta. Al abrirlo se encontró con intensas llamas que consumían el pasillo. La sorpresa le hizo toser mientras cerraba rápidamente la puerta. Como las llamas estaban bloqueando la puerta principal, no tenía forma de escapar. «Tío Clark, ven a apagar el fuego, la oficina está en llamas». «Estoy atrapada». La voz de Dean desapareció antes de que pudiera terminar su pedido de ayuda al ex trabajador. El humo se intensificó rápidamente, dificultando la respiración, aumentando el riesgo de asfixia. Miró a su alrededor tratando de encontrar una salida a la crisis. Sin embargo, lo único que parecía claro en ese momento era lo lejos que estaba la solución. Rose se despertó sobresaltada en la mitad de la noche con el rostro cubierto de sudor. Había tenido una terrible pesadilla donde vio a su esposa en una situación de peligro mortal. El sueño fue tan real que su corazón se aceleró y no pudo volver a dormir. En el sueño Dean fue atacada y Watson la apuntaba directamente, amenazando su vida. «Señorita Rose, despierte, ha ocurrido algo grave». «Mondain, ¿qué sucede?» «En este momento la oficina está en llamas. Los trabajadores dijeron que Dean está atrapada en la oficina». «Señorita Rose, espere». Aunque Mondain la llamó en voz alta, Rose sabía que sus pies no podían esperar. Ya la llevaban a toda velocidad, como si tuviera vida propia, mientras corría hacia la oficina de la granja Senrag. A lo lejos se veían las intensas llamas que consumían el edificio, difíciles de contener. difíciles de contener. «Me disculpo». Rose quería disculparse por todas las cosas malas que le había causado su esposa desde que Dean la encontró, desde que regresó a su vida. Después de 14 años, parecía que la paz de todos en la granja Senrag y en la vida de Dean había sido robada por su debilidad y egoísmo. «Por favor, Dean, debe sobrevivir para escuchar mis disculpas». «Señorita Rose, ¿qué está haciendo aquí?» «Tía Clark, Dean todavía está dentro. Voy a entrar a salvarla. Primero saquen a la señorita Rose aquí. No se acerquen más, es peligroso». «Pero necesito salvar a Dean». «Suélteme, por favor, Dean». Rose gritó, llamando a su esposa tan fuerte como pudo en medio de la confusión. Mientras los trabajadores intentaban impedir que entrara el edificio en llamas, pero si todos estaban demasiado asustados para rescatar a Dean, ella lo haría ella misma. Ella no permitiría que nada le sucediera a su esposa sin al menos intentar protegerla. Ella no estaba preparada para perder a otra persona importante en su vida. «Señorita Rose, Dean, por favor», gritaba. Dean miró a Rose, quien corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Completamente asustada cuando escuchó que su esposa la llamaba, Dean se levantó de donde estaba descansando. Después de escapar del incendio para sobrevivir, decidió romper una ventana y salir por allí. Afortunadamente, solo sufrió una leve inhalación de humo y evitó algo más grave. «Te pido disculpas, todo es culpa mía, por mi culpa, Dean». «Por mi culpa, Dean, estás en peligro. Si te hubiera pasado algo, nunca me lo hubiera perdonado. Está bien, ahora estoy a salvo, no llores, Ron. No quiero ser débil, pero las lágrimas nos dejan de caer». En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Si te gusta el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal. Cuídense muchísimo. Bye bye.